Buenas tardes, soy Redimido por Jesús. Estamos aquí una vez más compartiendo la palabra de Dios con un nuevo mensaje. Estamos viendo las bienaventuranzas y hemos llegado a la última bienaventuranza, a la octava bienaventuranza. Y doy gracias a Dios porque me ha permitido llegar hasta este momento. Y vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable, el que me dirija y el que me dé sabiduría para poder exponer esta última bienaventuranza. Bendito Padre Celestial, me presento a ti, Señor, en esta tarde en el nombre de Jesús para darte gracias, Padre, porque me permites estar aquí una vez más delante de tu presencia, para darte gracias, Señor, porque me permites exponer tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque usas mi vida para tu gloria. Yo te pido que tu Espíritu Santo me dirija, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca, a través de tu bendita y santa palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, que no sean palabras humanas, que no sea lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que sea tu voz misma hablando, Señor, que sea tu palabra misma hablando, para que podamos entender cada bienaventuranza, Señor, porque estas bienaventuranzas son fundamentales para poder vivir como a ti te agrada, Señor, y estas son requisitos fundamentales que tú pides a tus verdaderos seguidores, a las personas que realmente y verdaderamente quieren seguirte. Yo me pongo en tus manos esta tarde, dirígeme, guíame y sé tú hablando a través de mí. Me pongo en tus manos esta tarde en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con esta última bienaventuranza. Es la octava bienaventuranza. Y vamos a empezar. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos del 10 al 12. Mateo, capítulo 5, versos del 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo voy a repetir nuevamente. Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a comenzar. El Sermón del Monte o las Bienaventuranzas es el sermón más largo que hay de Jesús. Allí describió las características que deseaban sus seguidores y dijo que Dios bendice a los que las reflejan en sus vidas. Cada bienaventuranza es casi una contradicción directa de la manera que la sociedad piensa y vive. Y en esta última bienaventuranza que vamos a ver, Jesús advierte que el esfuerzo por desarrollar estas características, es decir, por desarrollar o llevar a cabo cada bienaventuranza que hemos estado viendo en días anteriores, Jesús advierte que el esfuerzo por desarrollar estas características provocará oposición. Jesús es el mejor ejemplo de cada una de ellas puesta en práctica. Si nuestra meta es ser como Él, aplicarlas afectará nuestra manera diaria de vivir. Entonces, estas bienaventuranzas son características y requisitos fundamentales que tiene que tener un verdadero seguidor de Jesús, una persona que verdaderamente quiera seguir a Jesús. Y en esta última bienaventuranza que acabamos de leer en Mateo 5 del 10 al 12, vemos que dice
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, desarrollar cada bienaventuranza, profundizarla, interiorizar cada bienaventuranza, como Jesús manda, para si es que verdaderamente queremos ser seguidores de Él, va a haber oposición por querer agradar a Cristo, por querer agradar a Dios. Las bienaventuranzas describen características que son la esencia del camino de vida cristiano. Son rasgos que debemos interiorizar hasta lo más profundo de nuestro ser. Hacerlo nos va a cambiar, nos va a hacer diferentes de lo que éramos y del mundo que nos rodea. Esta última bienaventuranza puede sonar negativa hasta este punto. Las bienaventuranzas se han centrado en la pobreza de espíritu, lo que hemos estado viendo desde la primera, que es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La misericordia, la pureza de corazón y la construcción de la paz. Pero Jesús incluye la persecución por cuestión de la justicia. Esto surge de las 7 anteriores, porque las fuerzas que se oponen a lo que Dios manda todavía tienen gran poder en el mundo. Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice que, pero Jesús incluye la persecución por cuestión de la justicia. Esta surge de las 7 anteriores. Cuando una persona quiere ser seguidor de Cristo, tiene que empezar a interiorizar cada bienaventuranza que el Señor menciona en el Sermón del Monte. Y la primer bienaventuranza es bienaventurados los pobres en espíritu. Luego viene la de bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Entonces cuando vamos a Jesús y le entregamos nuestra vida, nosotros por amor a Él vamos a querer obedecerlo. Y aquí estas bienaventuranzas son requisitos que Dios pide de sus seguidores. Entonces nosotros como seguidores vamos a empezar a interiorizar cada bienaventuranza y por esforzarnos por llevar a cabo estas bienaventuranzas vamos a ser perseguidos. Por eso en la última bienaventuranza Jesús dice que somos bienaventurados cuando dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero ¿a qué justicia se está refiriendo el Señor Jesucristo? ¿Por la cual vamos a ser perseguidos? Practicar la justicia de la que es mencionada aquí en este pasaje consiste en obrar conforme a la palabra de Dios en todos los asuntos de la vida diaria, con el único propósito de demostrar a Dios como el hacedor de todo lo justo y el dueño de nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como seguidores de Jesús, vamos a obedecer, lo vamos a obedecer a Él, vamos a querer agradarlo a Él. Y por esta razón vamos a ser perseguidos, por esta razón de que nosotros vamos a llevar a cabo cada bienaventuranza, vamos a interiorizar cada bienaventuranza, vamos a esforzarnos por poner en práctica cada bienaventuranza, va a haber oposición en el mundo o con las personas que nos rodean, ya que dice en la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 5 verso 19 que el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros como hijos de Dios vamos a querer agradar a Él. Y por esta razón es que vamos a ser perseguidos, vamos a ser aborrecidos por causa de la justicia. Y te menciono que practicar la justicia consiste en obrar conforme a la palabra de Dios en todos los asuntos de la vida diaria, con el único propósito de
de demostrar a Dios como el hacedor de todo lo justo y el dueño de nuestras vidas. Entonces nosotros vamos a buscar agradar a Dios, no a la gente, no a los hombres, y por eso vamos a ser perseguidos por causa de la justicia, dice en la bienaventuranza. Y quiero que vayamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Vamos entrando en el tema de la persecución por causa de la justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Dice así la palabra de Dios. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quienes desean obedecer a Dios y vivir para Cristo serán perseguidos. Cuando la gente lo malentienda, lo critique o trate de hacerle daño por su fe y su manera de vivir, no se desanime. Aquí dice la palabra en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vamos a padecer persecución por querer agradar a Dios, porque nosotros como seguidores de Cristo y como hijos de Dios vamos a buscar agradarlo a Él, por amor a Él. Y aquí dice la palabra que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran agradar a Dios, los que quieran obedecer a Jesús van a ser perseguidos por quererlo agradar a Él. Pero nosotros no debemos de desanimarnos, ya que el Señor Jesús está con nosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y eso nos debe de animar a seguir buscando agradarlo a Él, aunque padezcamos persecución, porque te vuelvo a repetir, la palabra lo dice muy claro en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, vamos a ser perseguidos por querer agradar a Dios, por querer obedecer a Dios y no a los hombres. Quienes desean obedecer a Dios y vivir para Cristo serán perseguidos cuando la gente lo malentienda, lo critique o trate de hacerle daño por su fe y su manera de vivir. No se desanime. En el mundo, desafortunadamente, hay mucha gente que a nosotros como cristianos nos están viendo a ver en qué fallamos para criticarnos, para estarnos juzgando. Mucha gente se va a burlar de nosotros porque, ay, ahí vienen los aleluyas, ahí viene el santurrón, ahí viene el que se da golpes de pecho. Nos van a querer estar criticando y van a estar queriendo ver en qué fallamos para juzgarnos o criticarnos. Pero a nosotros como hijos de Dios, a nosotros como seguidores de Jesús, no nos debe de importar eso, porque nosotros no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios. Aunque ellos puedan calumniarnos, puedan vituperarnos, puedan estar viendo en qué fallamos, el que conoce nuestros corazones es Dios. Y Dios sabe el esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros por agradarlo a Él, por buscarlo a Él, por servirle a Él. Aunque la gente nos diga aleluyas, aunque la gente nos diga hipócritas, eso no nos debe de preocupar, eso no nos debe de desanimar, porque Jesús está con nosotros. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que buscar agradar a Dios y no a los hombres, aunque se burlen de nosotros, aunque nos critiquen por nuestra manera de vivir y aunque nos critiquen por creer en Cristo y que nos quieran estar juzgando por ver qué hacemos mal o qué no hacemos mal. A nosotros nos debe de importar agradar y buscar a Dios. Dice, cuando la gente lo malentienda, lo critique o trate de hacerle daño por su fe y su manera de vivir, no se desanime. Jesús les habló a sus discípulos que iban a ver estas situaciones de persecución por causa de su nombre. Entonces yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 10, verso 22. ¿Por qué los que quieren agradar a Dios padecerán persecución por causa de la justicia?
porque así dice la bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 10, verso 22. Jesús les advirtió a sus discípulos que serían perseguidos por causa de Él. Y es lo que vivimos hoy en día. Hay mucha persecución en todo el mundo de los cristianos por predicar el Evangelio, por hablar de Jesús. Mateo 10, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Mateo 10, verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que serían aborrecidos por causa de su nombre, pero aquí Jesús les dijo, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y Dios nos hace un llamado a nosotros que queremos agradarlo, que queremos seguirlo, que seamos perseverantes, que va a haber tribulaciones, que va a haber angustias, que mucha gente nos va a rechazar, que mucha gente nos va a juzgar, que mucha gente nos va a criticar, que mucha gente nos va a aborrecer por el simple hecho de que nosotros queremos agradar a Jesús, por el simple hecho de que nosotros queremos vivir como Dios nos manda. Por esa simple razón, mucha gente nos va a aborrecer. Con el simple hecho de que tú le hables a una persona de Jesús, con eso basta para que te aborrezca a muchas personas a veces. Pero a nosotros eso no nos debe de importar, porque nosotros, como te vuelvo a repetir, tenemos que buscar agradar a Dios, buscar a Jesús. Entonces aquí Jesús le dice a sus discípulos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Dios quiere que tú y yo seamos perseverantes, que no tiremos la toalla, que sigamos adelante buscando agradar a Dios, buscar vivir como a Él nos manda a través de su palabra, aunque la gente nos aborrezca. Porque Jesús les advirtió esto a sus discípulos, y es lo que nos habla a nosotros también hoy en día como seguidores de Él, que nos van a aborrecer por el simple hecho de creer en Él. Porque aquí dice nuevamente, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces Jesús les habló a sus discípulos todas estas cosas, que iban a padecer persecución. Y si vamos a este mismo capítulo de Mateo 10, pero si leemos desde el versículo 16, vamos a ver qué les dijo Jesús a sus discípulos. Aquí dice en el título, Jesús les advierte a los discípulos que serán perseguidos. Dice aquí en Mateo 10, 16, vamos a regresar un poquito más atrás. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces Jesús les dijo que por causa de él los iban a entregar a las sinagogas y los iban a azotar. Y es lo que estamos viviendo hoy en día en muchos países. No se puede predicar el evangelio libremente porque los matan. No recuerdo si en China o en la India, no recuerdo exactamente en qué país, pero ellos tienen que congregarse o tienen que escuchar la palabra de Dios en cuevas o encerrados. Vemos hoy en día cómo ¿cómo se llaman los?
terroristas. Yo una ocasión vi un video donde tenían a varios cristianos de rodillas y los estaban matando por causa de Jesús, por causa de que predican el evangelio. Y aquí Jesús les dijo a sus discípulos que iban a ser aborrecidos por causa de su nombre. Les estaba diciendo Jesús a sus discípulos que iban a ser entregados a las sinagogas y los iban a encarcelar y los iban a azotar por causa de su nombre. Por eso mucha gente nos aborrece por amar a Jesús y por buscar agradar a Jesús y por esforzarnos por vivir como a Él le agrada. Aunque la gente nos critique y nos diga los aleluyas, que somos unos hipócritas, que nos damos golpes de pecho, el que realmente está viendo nuestro esfuerzo es Dios, porque Él es el único que conoce los corazones. Entonces nosotros no nos tenemos que desanimar, no nos tenemos que preocupar por lo que digan. Nosotros nos tenemos que esforzar por agradar a Dios, porque Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Confiemos en Dios, confiemos en Jesús, porque Jesús ha vencido al mundo. Entonces Jesús les dijo a todos en general, nos dice, en ese tiempo le dijo a sus discípulos que iban a ser aborrecidos por todos por causa de su nombre y que iban a ser entregados en las sinagogas y que iban a ser encarcelados y azotados por causa de su nombre. Pero igual aquí vamos ahora a Juan capítulo 15, verso del 18 al 20. Jesús les advirtió a todos sus seguidores, aquí a los discípulos, pero también nos habla a nosotros de que vamos a ser perseguidos por causa de su nombre, por causa de la justicia. Y ya vimos que practicar la justicia es obrar conforme a la palabra de Dios, es hacer lo que Dios nos manda a través de su palabra, obedecerlo a Él, agradarlo a Él. Por esa simple razón vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados, nos van a aborrecer. Juan capítulo 15, verso del 18 al 20. Jesús les advirtió todas estas cosas a sus discípulos y también nos advierte a nosotros lo que vamos a padecer por causa de su nombre, por causa de seguirlo, por causa de agradarlo a Él, por causa de predicar el evangelio. Por eso mucha gente nos aborrece, por eso mucha gente nos deja de hablar, porque no nos bajan de fanáticos, de religiosos, de hipócritas, de aleluyas. Para nosotros no nos debe de importar eso. Juan capítulo 15, verso 18 al 22. Dice así: Jesús advierte acerca del odio del mundo. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 15, verso 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nuevamente lo voy a leer. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Por eso la gente nos aborrece. Con el simple hecho de que nos vean, ay, viene el cristianito, no, ya me voy. A mí una ocasión yo iba caminando, yo le comparto el evangelio a algunas de mis amistades y me había encontrado anteriormente a un amigo y le hablaba de Jesús, Y una ocasión me lo encuentro, venía en una moto y me vio desde lejos que yo iba hacia allá, hacia donde él venía, y que se da la vuelta en la moto y que me va. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra que si el mundo nos aborrece, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes. ¿Y por qué nos aborrecen? Aquí dice la palabra, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo,
Antes yo os los elegí del mundo, por eso el mundo nos aborrece. Nos aborrece porque Dios nos eligió para servirle, para agradarlo, para trabajar para su obra. Jesús escogió a Javier desde antes. Aunque yo, Javier, anduve en el mundo mucho tiempo haciendo cosas malas, Jesús me sacó del mundo para predicar su palabra, para agradarlo a Él, para predicar las buenas nuevas de salvación que Él trajo. Por eso mucha gente por eso el mundo nos aborrece, porque Jesús nos eligió, porque ya no somos del mundo, vivimos en el mundo, pero ya no hacemos lo que el mundo hace. Nosotros buscamos agradar a Jesús, a Dios, por eso el mundo nos aborrece. Porque si fuéramos del mundo, pues el mundo me amaría. Si yo fuera como antes era, el mundo me amaría. Pero como yo me esfuerzo por agradar a Jesús, mucha gente ya no me habla, ya no puedo convivir yo con ellos, o ya no puedo estar con ellos por eso, porque antes yo hacía cosas del mundo, y como ahora ya no hago eso, mucha gente por eso ya no me habla, o me aborrecen también por causa que Jesús me eligió del mundo, y de que ya no hago lo que el mundo hace. Y aquí lo dice la palabra, que si el mundo nos aborrece, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Porque Jesús nos eligió. Por eso, aunque estamos en este mundo, no somos del mundo. Nosotros somos de Jesús, y mientras estemos en este mundo tenemos que agradar a Jesús para heredar todas esas promesas. Y una esperanza que Jesús nos da es que somos bienaventurados si padecemos persecución por causa de la justicia. Es decir, por causa de agradarlo a Él, por causa de buscar ser como Él, imitarlo a Él y obedecerlo a Él en lo que nos dice a través de su palabra. Entonces, por eso vamos a ser aborrecidos, pero nosotros, dice el Señor aquí: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos. Son esperanzas, esos son ánimos que Dios nos da para seguir esforzándonos, para seguir agradándolo a Él, para seguir adelante, porque Jesús dijo: y el que persevere hasta el fin será salvo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús también dijo en otra parte de la Biblia: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nosotros no estamos solos. Aunque estamos en este mundo corrompido, lleno de maldad, y seremos aborrecidos y seremos perseguidos por causa de su nombre, Él está con nosotros. Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice aquí: gozaos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así os persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A los profetas del Antiguo Testamento también fueron perseguidos. El profeta Elías, el profeta Daniel, el profeta Jeremías, todos ellos anunciaron el reino de Dios, y por esa causa fueron perseguidos. Por eso fueron perseguidos los profetas. Por eso aquí Jesús enfatiza esto, que los profetas también fueron perseguidos. Porque los profetas anunciaban a Dios, anunciaban el reino de los cielos, y por esa simple razón los perseguían. A Jesús también lo perseguían por predicar el evangelio, por predicar el reino de los cielos. A Jesús lo perseguían y lo aborrecían los fariseos y los saduceos y los escribas, porque él siempre confrontaba su pecado, confrontaba la maldad, y por eso lo aborrecían, al grado de que lo llevaron a morir a la cruz del Calvario. Lo aborrecieron a muerte a Jesús. En su propia tierra, Jesús, cuando en Nazaret no lo querían. Dice la palabra en primera de Juan, en Juan capítulo 1, verso 12. No, en Juan capítulo 1, en el verso 10 me parece que dice: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su propio pueblo, de donde nació Cristo, Israel, lo aborreció y lo rechazó. Entonces Jesús también dice aquí: si a mí me han perseguido, a vosotros también los perseguirán.
A Jesús lo persiguieron, a Jesús lo aborrecieron, de Jesús vituperaron, blasfemaron, hablaron mal de él, mintieron contra él, por el simple hecho de que Jesús es la luz del mundo. Entonces, y todo esto que Jesús le dijo a sus discípulos, que iban a ser perseguidos, que iban a ser entregados en las sinagogas, y que los iban a azotar, y que iban a ser perseguidos por causa de su nombre, los discípulos experimentaron estas dificultades. Los discípulos, si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 5, Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 5, verso 40. ¿Cómo se cumplió lo que Jesús les había dicho a sus discípulos? Que iban a ser perseguidos, que iban a ser aborrecidos, que iban a ser entregados a las sinagogas y que iban a ser azotados por causa de su nombre. Hechos capítulo 4, no miento, Hechos capítulo 5, verso 40. Dice así, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Nuevamente, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A Pedro y a Juan los persiguieron y los encarcelaron por causa de predicar el evangelio de Jesucristo. Los azotaron, aquí dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. A ellos los encarcelaron por causa de Jesús, por causa de su nombre, y Jesús les advirtió. Leímos anteriormente en Mateo 10, 22 y en Juan 15, 18, 20 que iban a ser perseguidos por causa de Jesús. Y ellos lo que vivieron, porque si vamos al verso 17, el título dice, Pedro y Juan son perseguidos. Y les dijeron que ya no predicaran en el nombre de Jesús. Y ellos, después de haber sido azotados, porque aquí dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, gozosos por padecer afrenta a causa de su nombre de Jesús. Ellos salieron gozosos porque sabían que había una promesa. Sabían que Jesús les había dicho en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ellos, después de haber sido encarcelados y azotados, salieron gozosos, porque ellos se acordaron de lo que les dijo Jesús. Bienaventurados sois si los persiguen, bienaventurados sois si blasfeman, si los vituperan, si los azotan por causa de mi nombre, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Su recompensa es grande en el cielo. Si los persiguen, si los azotan, si blasfeman contra ustedes porque han creído en mí, ustedes son bienaventurados. Por eso dice la palabra, y ellos salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y aunque a ellos les dijeron en el concilio que ya no predicaran en el nombre de Jesús, a ellos no les importó, ellos siguieron predicando, porque ellos estaban buscando agradar a Jesús. Ellos no estaban buscando agradar a los del concilio y a los fariseos. Ellos buscaban agradar a Jesús y estaban gozosos por padecer afrenta por causa de su nombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar, esta actitud que tuvieron Pedro y Juan.
estar gozosos cuando nos vituperen, estar gozosos cuando hablen mal de nosotros, cuando nos calumnien por causa de nuestra manera de vivir y de nuestra fe, por causa de buscar agradar a Jesús. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Nosotros, si nos esforzamos, si perseveramos por agradar a Dios, por agradar a Jesús, vamos a tener un galardón grande. Y tenemos que estar gozosos porque somos bienaventurados, porque el mundo nos aborrece, porque el mundo por el simple hecho de que creemos en Jesús, el mundo nos rechace. Y los discípulos vivieron todas estas dificultades que Jesús les mencionó anteriormente, que iban a ser perseguidos. También lo vemos en Hechos capítulo 12, verso 1. Hechos capítulo 12, verso 1. Los discípulos padecieron todas estas dificultades que Jesús les advirtió, que iban a ser perseguidos, que iban a ser azotados. Mire, el título dice Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Dice en el capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Aquí nuevamente vemos cómo el rey Herodes mató a filo de espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús. Lo mató a filo de espada. ¿Y por qué lo mató a filo de espada? Por predicar a Jesús, por seguir a Jesús, por ese simple hecho. En aquel tiempo, cuando Jesús ascendió al cielo y el Espíritu Santo cayó sobre los que creyeron en él, hubo persecución en la iglesia. Pero esto Dios lo permitió. Dios permitió que hubiera persecución en aquellos tiempos cuando Jesús asciende al cielo y el Espíritu Santo cae sobre ellos en el día del Pentecostés y los apóstoles empiezan con su comisión a predicar el Evangelio. En ese tiempo hubo persecución, pero Dios permitió que hubiera persecución para que el Evangelio se expandiera, porque la gente de esos tiempos que empezaron a creer en Jesús, que empezaron a recibir a Jesús y empezaron a predicar el Evangelio, eran perseguidos. Entonces estas personas salían de sus hogares y se fueron a naciones, se fueron alejando porque empezó a haber persecución, pero esto Dios lo permitió para que el evangelio fuera expandiéndose, porque estas personas que eran perseguidas, a donde iban a esconderse a lugares, a otras naciones o a otros países, ellos iban regando el evangelio, iban predicando las buenas nuevas. Por eso Dios permitió la persecución para que el evangelio se expandiera. Y aquí vemos, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. O sea, Jesús les advirtió que lo que iban a padecer sus discípulos por causa de predicarlo a Él, por causa de seguirlo a Él, pero a ellos no les importó porque ellos sabían que su galardón sería grande en el reino de los cielos. Ellos sabían que eran bienaventurados, ellos estaban gozosos porque ellos no callaron. A Pedro después de que lo encarcelaron con Juan, nuevamente el rey Herodes lo aprendió. Pero Dios siempre estuvo con ellos. Y aquí a Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Pero ellos tenían claro que eran bienaventurados si padecían persecución por causa de Jesús, porque ellos, su galardón sería grande. Y esto nos motiva a nosotros. Quizá nosotros no seamos encarcelados ni azotados como ellos en aquellos tiempos, pero sí podemos ser criticados. Entonces aquí vemos que los discípulos padecieron por causa de Jesús. Aquí nuevamente a Pedro lo encarcelan, pero Dios siempre estuvo con ellos porque Dios más abajo, si leemos más abajo todo el capítulo 12, vemos que Dios mandó un ángel para liberar a Pedro de la cárcel. Ahora vamos también a Hebreos, al libro de Hebreos.
Vamos a padecer persecución, vamos a ser aborrecidos nosotros por causa de Jesús, por causa de predicar el Evangelio, por causa de buscar agradarlo a Él, por causa de interiorizar cada bienaventuranza que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo. Pero nosotros tenemos que alegrarnos porque somos bienaventurados si agradamos a Dios, si obedecemos a Dios, porque nuestra recompensa es grande en el reino de los cielos. Y esto que hay en esta tierra es temporal y terrenal y va a acabar. Dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque Dios es eterno, lo de Dios es eterno y lo de esta tierra es terrenal, es temporal y tarde que temprano va a acabar, pero si buscamos las cosas espirituales y las cosas que agradan a Dios, es eterno, nuestra recompensa es eterna en el reino de los cielos. Hebreos capítulo 11, verso 36 al 38. 11, 36 al 38. Dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Nuevamente, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Esteban, uno de los servidores de la iglesia primitiva, fue el primer mártir que murió por causa de Jesús. Esteban fue apedreado por causa de predicar el Evangelio. Pablo, el apóstol Pablo, antes de convertirse a Cristo, Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos y los mataba. Entonces Jesús se le aparece y Pablo se convierte, y después de que Pablo fue el perseguidor, ahora Pablo era perseguido por haberse convertido a Jesús. Y de hecho, cuando Pablo empezó sus viajes misioneros junto con Bernabé, Pablo y Bernabé eran expulsados de las ciudades en las que predicaban por predicar el Evangelio. Eran expulsados. Y de hecho, en una ocasión Pablo y Bernabé fueron a una ciudad y a Pablo lo apedrearon pensando que lo habían matado. Todos los discípulos padecieron, y todos los que creen en Jesús padecieron en la iglesia primitiva de aquellos tiempos, y hoy en día es lo que estamos viviendo, la persecución. Te decía que en China o en la India, no recuerdo en qué país, tienen que congregarse o tienen que escuchar la palabra escondidos, porque si se enteran los matan. En muchos lugares los matan por causa del nombre de Jesús, por causa de predicar o hablar de Jesús. Te digo, Esteban fue el primer mártir, el primero que murió por su fe, por creer en Jesús. Lo apedrearon. A Pedro, como te decía, a Pedro lo encarcelaron. Al hermano de Juan, Jacobo, lo mataron a filo de espada. Todos los discípulos padecieron por causa de la justicia, por causa de predicar a Jesús, pero a ellos no les importó, porque ellos sabían que tenían una recompensa, y ellos sabían que eran bienaventurados, y eso es lo que nosotros nos debe de motivar, que Jesús dijo: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No estamos solos. Entonces, nosotros debemos vivir como Cristo manda, proclamando nuestra fe a cualquier costo. Jesús les dijo todo esto a sus discípulos, que iban a ser perseguidos, y también nos dice a nosotros las consecuencias. Pero tenemos una esperanza maravillosa. Nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. No debemos de desanimarnos si nos critican, si vituperan, si blasfeman, porque los profetas del Antiguo Testamento, como te mencioné, también fueron perseguidos por anunciar el reino de Dios. Quiero leer Lucas 6:22. Cómo Dios les advirtió a sus discípulos todas estas cosas que acontecerían. Dice Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan
y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Volvemos a leer, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados sois. No te desanimes, hermanos. Si la gente te aborrece por el simple hecho de que tú crees en Jesús, tú sigue adelante. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí igual en Lucas 21, en 21:12 Jesús nuevamente les dice a sus discípulos. Y lo leo esto para recalcar que desea una imagen que yo tengo aquí en mi Facebook, que es una decisión de valientes seguir a Jesús. Y dice la Biblia también, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, solo los que perseveran, solo los que se esfuerzan, los que perseveran por seguir a Jesús, así aunque los insulten o que digan, ahí va la aleluya, ahí va el santurrón, ahí va el hipócrita, ahí va el aquel, ahí va esto, el otro. No nos debe de importar eso. Siempre van a hablar mal de nosotros. Lucas 21:12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y es lo que vivieron los discípulos, fueron encarcelados, fueron azotados, a Jacobo, el hermano de Juan, fue muerto a filo de espada. O sea, Jesús les advirtió, pero ellos, dice la palabra que cuando Juan y Pedro fueron azotados, salieron gozosos porque sabían que eran bienaventurados por padecer por causa de Jesús. Entonces nosotros debemos de esforzarnos por agradar a Jesús. Quizá no recibamos azotes ni terminemos en la cárcel, pero podríamos ser ridiculizados, marginados o calumniados. Si se burlan de usted, lo persiguen a causa de su fe, no es porque haya hecho algo malo, sino porque Dios le considera digno de padecer afrenta por causa de su nombre. Segunda de Timoteo 2:12. Segunda de Timoteo 2:12. Dice así: si sufrimos, también reinaremos con él. Jesús vino a sufrir a este mundo, Jesús no se la vino a pasar bien. Y nosotros también vamos a sufrir como él sufrió. Pero aquí dice, si sufrimos, también con él reinaremos, porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando los persigan por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Entonces, si sufrimos por causa de su nombre, si sufrimos por causa de seguirlo a Él, si sufrimos por causa de esforzarnos para vivir como a Él le agrada, vamos a reinar con Él. Entonces nos debemos de esforzar por agradar a Jesús, no a los hombres. Que no te importe si hablan mal de ti, si te calumnian, si te vituperan, si te critican, si te ridiculizan, si se burlan de ti porque eres aleluya, como muchos nos dicen. No nos debe de importar eso. Nosotros debemos de buscar agradar a Dios, no a los hombres. Vamos a Primera de Pedro 3:14. Primera de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Nuevamente, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No tengas miedo. Si sufres, si padeces por causa de Jesús, no tengas miedo. Al contrario, gózate por padecer por causa del Evangelio, porque tu galardón es grande, porque eres bienaventurado. Nuevamente, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y en primera de Pedro 4:14 dice lo siguiente:
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si sois vituperados por el nombre de Jesucristo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que muchos blasfeman en nombre de Dios, pero nosotros lo glorificamos a Dios porque hablamos de las maravillas que hace Dios. Y somos bienaventurados si somos vituperados por el nombre de Cristo. El plan de Dios para la vida de usted puede incluir dolor y dificultades, por lo tanto no se sorprenda cuando enfrente dificultades a causa de Cristo. Él lo fortalecerá por medio de su Espíritu Santo. Solo confíe, crea y persevere. Nosotros somos llamados a ser luz. Jesús es la luz del mundo y nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo en este mundo lleno de tinieblas. Jesucristo dijo, nosotros los hijos de Dios somos llamados a ser luz en este mundo lleno de tinieblas. Y aquí Jesús en Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12 Jesús dijo, 8:12, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo en este mundo lleno de tinieblas. Y eso lo encontramos en Mateo 5:14, que nosotros somos llamados a ser luz. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Si alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, pero ¿por qué nos aborrecerán por reflejar la luz de Cristo? Cuando Juan el Bautista proclamaba a Jesús, predicaba el Evangelio, a él lo encarcelaron porque él reprendía o exponía el pecado de las personas. Por eso los fariseos también lo aborrecían, porque él exponía su pecado o los exhibía el pecado. Por eso a veces mucha gente nos va a aborrecer porque exhibimos el pecado de la gente, porque nosotros somos llamados a ser luz. Entonces, Juan el Bautista una ocasión fue a reprender a Herodes y le dijo Juan el Bautista a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, porque Herodes se metió con la mujer de su hermano Felipe. Entonces, Juan el Bautista lo reprendió y le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y la mujer de Herodes, que era la mujer también de su hermano Felipe, se molestó mucho con Juan y lo encarcelaron. Y esta mujer, cuando la hija de Herodías, me parece que se llamaba, cuando la hija de Herodías le bailó a Herodes, y Herodes le dijo a la hija de Herodías que quería, que todo lo que ella quisiera, él se lo daba. Entonces Herodías le dijo a su hija, pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entonces, por causa de que Juan el Bautista confrontó el pecado y le dijo a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, lo mataron, lo degollaron. Entonces nosotros somos llamados a hacer luz. Por eso fue que Juan el Bautista murió por exponer el pecado y por decirle a Herodes, no te es lícito tener porque estás pecando. Pero ¿por qué nos aborrecen por reflejar la luz de Cristo? Vamos a Juan 3. Juan capítulo 3. Verso 20 y 21. Bueno, desde el verso 19 vamos a leer. Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nuevamente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mucha gente la invitas a la iglesia y te dice, no, es que todavía no es mi tiempo, es que siento que todavía no quiero. Y la realidad es que no quieren dejar el pecado, porque la luz de Jesús confronta tu pecado. Y a veces nosotros nosotros que reflejamos la luz de Jesús, le decimos a una persona, arrepiéntete de tus pecados y vea la luz que es Jesús, pero la gente como no quiere dejar el pecado, o porque su pecado no quiere que su pecado sea expuesto, por eso no se acerca a la luz. Pero aquí dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y ellos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué nos aborrecen? Porque predicamos a Jesús, la luz del mundo. ¿Por qué aborrecen a la luz que es Jesús y a nosotros también? Porque Jesús es la luz y porque la gente no quiere dejar la maldad, porque prefieren estar en tinieblas que acercarse a Jesús, que es la luz. Por eso nos aborrecen, porque nosotros reflejamos la luz que es Jesús. Por eso mataron a Juan el Bautista, porque le dijo a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Entonces, muchas personas no quieren que la luz de Dios los ilumine porque no quieren que su maldad sea expuesta. Muchas personas no quieren que la luz de Dios los ilumine porque no quieren que su maldad sea expuesta. No quieren cambiar su manera de ser. A la gente le molesta cuando queremos obedecer a Dios y hacer lo correcto, ya que temen que la luz que hay en nosotros ilumine algo oscuro en su vida de las personas. Hasta a la gente le da coraje cuando nosotros queremos agradar a Dios o cuando nosotros queremos obedecer a Dios, porque siempre nos están criticando que somos aleluyas, que somos hipócritas. Eso le molesta. ¿Por qué? Porque no quieren que su pecado sea expuesto. Porque la luz que hay en nosotros, que es la luz de Jesús, no quieren que exponga algo malo que hay en sus vidas. Por eso mucha gente no quiere que le prediques a Jesús, porque no quiere que salga su maldad. Quieren vivir en tinieblas. Y existen razones por la que esta justicia es una bendición divina. Existen razones existen razones divinas. Dice, existen tres razones por la que esta justicia es una bendición. Es una bendición ser perseguidos por causa de la justicia. Y ya vimos que la justicia es practicar y vivir como a Dios le agrada. La justicia es poner en obra, obedecer la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Y esta justicia es una bendición divina, ya que, número uno, el ser perseguido es el indicativo que transita por el camino correcto abrazado de Dios. Cuando una persona es perseguida y aborrecida por causa de Dios, es indicativo de que estás viviendo como a Él le agrada. El perseguido, el ser perseguido es indicativo que transita por el camino correcto abrazado de Dios. El perseguido sentirá la compañía de Jesucristo en sus acciones, porque sabemos que Jesús está con nosotros. Sabemos que si somos perseguidos, vamos por buen camino porque estamos dejándonos guiar por Dios y porque estamos viviendo como a Dios le agrada. Y el perseguido sentirá la compañía de Jesucristo en sus acciones. Sabemos nosotros, tenemos la confianza que somos bendecidos porque Dios viene con nosotros, no estamos solos. Y la otra razón es de que somos bienaventurados si somos perseguidos por causa de la justicia, porque nuestro galardón es grande.
Así es de que, hermano, usted no se preocupe, usted no se desanime, usted siga adelante porque su galardón es grande en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. Nosotros somos peregrinos en esta tierra porque esta tierra es temporal, pero lo que Dios ofrece es eterno. Debemos de esforzarnos por buscar las cosas de arriba, no las de esta tierra, dice Colosenses 3:2. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos, perseverar día con día para agradar a Dios, para que tengamos esa recompensa, ese galardón en el reino de los cielos. Y cuando padezcamos persecución o afrenta o angustia por causa de su nombre, gocémonos, como dice la palabra. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El que persevere hasta el fin será salvo, dijo el Señor. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Persevera, hermano, no te desanimes, esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Es una decisión de valiente seguir a Jesús. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no las de la tierra, porque esto terrenal es temporal, pero lo que ofrece Dios es eterno. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Persevera, mantente, esfuérzate. Este ha sido el mensaje de parte de Dios para aquellos que buscan agradar a Dios, para aquellos que quieren ser seguidores de Jesús. Son requisitos fundamentales, son la esencia del camino de vida cristiano, las bienaventuranzas. Bendigo a Dios y le doy gracias porque hemos llegado al fin de las bienaventuranzas y seguiremos compartiendo la palabra con un nuevo mensaje. Que Dios te bendiga y no te desanimes. Bienaventurado eres si te vituperan, si te critican, si te calumnian, porque crees en Jesús, porque vives como a Jesús le agrada y porque tienes fe en Él. Que Dios te bendiga y te hago la invitación a que te esfuerces, a que perseveres y que no tires la toalla, porque Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Y este ha sido el final de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas que fueron antes de vosotros. Dios te bendiga y este ha sido el final de las bienaventuranzas.